Buenas, somos Amparo, Patricia, Sofía, María Luisa y yo, Alicia, y hoy vamos a hacer la presentación de las etapas de la historia. Que bueno, a nosotros nos ha tocado la región de América Central y América del Sur. Para empezar, hemos hecho un índice en el que, bueno, más o menos para estructurar la presentación. Y bueno, vamos a hablar, pues básicamente vamos a dar primero una introducción y luego vamos a pasar ya a la ubicación geográfica y la delimitación que tiene, las características de la etapa histórica, los diferentes acontecimientos históricos, 10 personajes de la zona y una comparación con Europa. En primer lugar, vamos a dar la introducción. Y bueno, es que lo primero que tenemos que deciros es que la periodización de la historia ha sido un aspecto central del estudio histórico, pero claro, está repleto de controversias porque es una cosa muy compleja. En este caso nos toca hacerlo, como ya he dicho, de América Central y América del Sur. Y bueno, aunque ya de por sí es complejo el proceso del estudio histórico de estos periodos, en América Central y del Sur se complica un poco más por diversos motivos. Uno es la convergencia de culturas indígenas precolombinas, también por la llegada de colonizadores europeos, también por los diferentes procesos de independencia y también los desarrollos históricos contemporáneos. Esto también se le suma el desafío de visibilizar las distintas narrativas que han sido marginadas a lo largo de la historia y bueno, que queríamos añadirlo también a nuestro trabajo. Bueno, y el objetivo que también tenemos en esta presentación es analizar la construcción de la periodización histórica en América Central y América del Sur y también decir sus características más específicas. Como uno de los objetivos más específicos hemos incluido identificar las distintas características de los periodos que hemos registrado de la América Central y América del Sur. También examinar más en profundidad los distintos acontecimientos y personajes clave que hay en la Tierra y ya comparar todo esto que hemos dicho anteriormente con la versión de la historia a la que estamos acostumbrados, que es la historia europea. Y ahora ya doy paso a mis compañeras para que sigan explicando el trabajo. A continuación, vamos a hablar sobre la ubicación geográfica y delimitación durante las diferentes épocas. En la primera época es la precolombina y tenemos en América Central, que se divide en tres grupos de países, donde tenemos primero México, donde tenemos culturas maya, mixteca y zapoteca, que limita al sur con Guatemala y Belice. Por lo tanto, el segundo grupo, que incluye Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, delimita por el norte con México y al sur con Nicaragua. Y estos estaban ocupados por mayas. Y en el último grupo tenemos a Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que tenemos culturas menores como chorotegas, bibris, que conectan a América Central con Colombia al sur. Por otro lado, en América del Sur tenemos a Colombia y Venezuela, que hay sociedades como los muiscas y los tainos, y por el norte delimita con el Caribe y al sur con Ecuador y Perú. En estos países, sin embargo, estaban las culturas andinas y tenemos que al norte tienen a Bolivia y a Perú y al sur con el estrecho, limitan con el estrecho de Magallanes. Y finalmente tenemos Paraguay, Uruguay y Brasil con las culturas guaraníes y tupíes que se extienden desde la cuenca del Amazonas hasta las tierras bajas del Cono Sur. Aquí tenemos una imagen de cómo estarán distribuidas esos diferentes países durante esta etapa. Y aquí tenemos la segunda etapa, que sería la conquista y la colonia, donde en América Central tenemos el Virreinato de Nueva España, en la que había naciones como Guatemala, Honduras, El Salvador, delimitaba el norte con México, al sur con Colombia, por el este con el Mar Caribe y por el oeste con el Océano Pacífico. Y luego en América del Sur tenemos que estaba el Virreinato del Perú, Virreinato del Río de la Plata, Brasil, que era un territorio portugués, la Capitanía General de Chile. Y bueno, América del Sur, como ya hemos nombrado antes, pues se extendía desde el norte con el Mar Caribe y límite con América Central, que era Panamá. Y por el sur va hasta el Cabo de Hornos, Chile y Argentina, y por el este se extiende hasta el Océano Atlántico, y en el oeste hacia el Océano Pacífico. Y aquí tenemos una imagen pues de cómo estarían todos los territorios, la equivalencia de los territorios americanos con sus conquistadores. La tercera etapa es la lucha por las independencias, en la que a América Central pues tenemos que estar principalmente la Capitanía General de Guatemala,
Y bueno, limita todo el rato por el norte con el istmo de Tehuantepec en el sur de México y por el sur con el istmo de Panamá. Y en América del Sur tenemos que hay territorios como el Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato de Nueva Granada, Virreinato del Perú, y pues delimitan al norte por el Amazonas y al sur por la cuenca del Río de la Plata. Una vez que ya se han independizado, pues se forman los nuevos estados independientes, donde tenemos a América Central, formado por países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Y estos países anteriormente eran parte del Virreinato de Nueva España. Vale, y por otro lado tenemos a América del Sur, en el que tenemos Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, que anteriormente todos estos formaban la Gran Colombia. Vale, y así sería un poco, pues, un mapa de cómo era este proceso de formación de los estados independientes. Llegamos al siglo XX con las revoluciones y conflictos que irían desde 1900 hasta 1990, más o menos. En América Central, como hemos nombrado ya, pues limita al norte con México y al sur con Colombia. Incluye estos 7 países, pues un ejemplo serían Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Y bueno, también se puede considerar el Caribe como una subregión culturalmente relevante. Aquí destacar las revoluciones de Guatemala, la Revolución de Octubre de 1994, en Nicaragua destacar la Revolución Sandinista y en Panamá la invasión de Panamá. Pasándonos a América del Sur, tenemos que, bueno, geográficamente delimita al norte por Panamá y el Mar Caribe y al oeste por el Océano Atlántico, oeste Océano Pacífico y al sur el Paso Drake. Incluye estos 12 países y recalcaríamos en Cuba la Revolución de 1959, en Chile el golpe de Estado de 1973 y también la Guerra Sucia en Argentina. Y por último llegamos a la globalización y retos del siglo XXI, donde tenemos América Central, que serían los actuales países tal cual están ahora, que serían estos de aquí, y delimitan al norte por el istmo de Tehuantepec en México y al sur por el istmo de Darién en Panamá. Y en América del Sur tenemos que delimitan al norte con el Caribe y América Central, al este y sur por el Océano Atlántico y al oeste por el Océano Pacífico. Y están formados por los países actuales pues, de Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam, Brasil, Ecuador, entre otros. Vale, América Central cuenta con países de influencia predominante española, excepto Belice, que estuvo bajo el dominio británico. Y mientras en el sur, pues tenemos otras influencias y herencias como la portuguesa o otras más destacadas como colonizadores británicos, neerlandeses y franceses. Y así, bueno, estas serán las fotos de los mapas actuales de cómo están ahora mismo, em, cómo está ahora mismo América Central y América del Sur. Yo soy Amparo Díaz de los Ríos Paradas y voy a explicar las características de la etapa histórica. Las etapas históricas de América Central y de América del Sur pueden ser divididas en diferentes periodos. Estos mantienen relación con los acontecimientos más importantes que ocurrieron en estas zonas. La cronología generalmente se distingue en el siguiente esquema. Primero, la época precolombiana hasta 1492. El segundo, la conquista de la colonia de 1492 a 1821. Tercero, lucha por la independencia de 1808 a 1825. Cuarto, la formación de los estados independientes de 1825 a 1900. Quinto, el siglo XX, revoluciones y conflictos de 1900 a 1990. Y sexto, la globalización y retos del siglo XXI, de 1990 hasta la actualidad. En cuanto a la codificación y las características de la etapa, nos encontramos primero con la época precolombina, hasta 1492. El periodo precolombino en las Américas se extiende desde los primeros asentamientos humanos en América del Norte y América del Sur durante el Paleolítico Superior hasta la llegada de los europeos, iniciada con el viaje de Cristóbal Colón en 1492. Este lapso abarca la historia de las culturas indígenas antes de que comenzaran a experimentar influencias significativas en Europa, la cual en algunos casos pudo tardar incluso décadas o siglos en impactar a ciertas zonas. 2. La conquista y la colonia, de 1492 a 1821. La conquista de América fue un proceso de innovación y de ocupación del continente por las potencias europeas.
Este estuvo liderado inicialmente por las monarquías de Castilla y de Portugal, desde finales del siglo XV, y seguido por otras como Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Comenzó en 1492 y con la llegada de Cristóbal Colón al Caribe se pudo extender hasta el siglo XVIII, debido a la resistencia indígena y la expansión territorial de las potencias. En cuanto a la etapa 3, la lucha por la independencia, nos situamos desde 1808 hasta 1825. Las guerras de independencia hispanoamericanas de 1808 a 1833 fueron una serie de conflictos en América Latina que buscaron la independencia de las colonias españolas. Este movimiento comenzó tras la invasión napoleónica de España y la consecuente inestabilidad política a la metrópoli, marcando una lucha entre realistas que apoyaban la unión con España y patriotas que buscaban la autonomía y posteriormente la independencia total. La etapa 4, conocida como la formación de los estados independientes de 1825 a 1900, durante el siglo XIX el mapa mundial experimentó grandes transformaciones, con la aparición de nuevos países y frecuentes cambios en las fronteras existentes. Además, la forma en la que los países se definían a sí mismos cambió drásticamente. Ya no se identificaban únicamente con la figura de un monarca, sino que también con las ideas políticas y con un sentimiento nacional basado en un pasado común. Este nacionalismo comenzó a reemplazar la lealtad al rey, y especialmente en contextos donde los monarcas habían perdido gran parte de su poder. En cuanto a la etapa 5, el siglo XX, revolución y conflictos, nos situamos desde el año 1900 hasta 1990. A lo largo del siglo XX, América Latina vivió una gran cantidad de transformaciones, tanto económicas como políticas y sociales. A comienzos del siglo, su economía dependía de la exportación de materias primas a Europa y de la invasión extranjera, inicialmente británica y luego estadounidense. Durante la Primera Guerra Mundial, el comercio se redujo temporalmente, pero la región retomó el crecimiento en los felices años 20, que se frenó de forma muy inesperada con la Gran Depresión de 1929. Esta impulsó políticas de sustitución de importaciones y un mayor control estatal. Y por último, en cuanto a la globalización y retos del siglo XXI, desde 1990 hasta la actualidad, hablando desde un aspecto más general, la globalización es un fenómeno complejo y omnipresente en todo el mundo, que representa un desafío para definir. En esta era, el conocimiento se convierte en una herramienta esencial para reducir la incertidumbre y promover un crecimiento sostenible y equilibrado. Este proceso implica una integración sin precedentes de mercados, países y tecnologías, permitiendo a las personas, organizaciones y naciones expandir a su alcance de manera rápida, profunda y económica. Mi nombre es Sofía Pacheco Guijarro y yo voy a hablar de los acontecimientos históricos más importantes de cada una de las etapas. En primer lugar, hablaremos de la época precolombina. De la civilización maya destacamos sobre todo que llegaron a su punto álgido entre los años 250 y 900 después de Cristo. Esta civilización se desarrolló principalmente en Mesoamérica y destacaron en aspectos como escritura, la arquitectura y la astronomía. También es destacable que se organizaban en ciudades-estado que eran independientes y tenían como líder a un rey que se llamaba Ahau. No era un gobierno centralizado y esto les llevó a tener bastante diversidad cultural y artística. Un legado muy importante de esta civilización fueron los calendarios solares y el calendario de cuenta larga. Bueno, los aztecas, también conocidos como mexicas, se expandieron mediante conquistas y alianzas estratégicas, como la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan. También su imperio abarcó el Valle de México y regiones como Puebla, Veracruz y Guerrero. Su economía se basaba en el cobro de tributos a los pueblos que tenían sometidos. Y finalmente, la llegada de Hernán Cortés en 1519, junto a enfermedades y invasiones militares europeas, hicieron que su imperio cayese. Como último acontecimiento de la época precolombina tendríamos el Imperio Inca, que fue la civilización más grande de América del Sur, antes que los europeos llegasen. Abarcó los territorios que actualmente se conocen como Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia. Cusco era su capital. La economía estaba basada en un sistema distributivo organizado por el Estado. Y la caída de este imperio se debió a conflictos internos como guerras civiles
además de enfermedades europeas que se añadieron a esta situación y la superioridad militar española. Continuando con la conquista y la colonia, que sería la segunda etapa, tendríamos los acontecimientos de la llegada de Cristóbal Colón, la conquista del Imperio Azteca y la fundación del Virreinato de Perú. En primer lugar, hablar de la llegada de Cristóbal Colón, ya que marcó el inicio del contacto entre Europa y lo que viene a ser América. Este viaje, pues fue, como conocemos ya por la historia, fue financiado por los Reyes Católicos, pero al contrario de lo que ellos pensaban, pues América ya estaba habitada por las civilizaciones mayas, aztecas, incas y demás tribus. Además, Colón llegó al Caribe encontrando pues ese nuevo mundo para los españoles y que era desconocido pues por los europeos. Los españoles pues trajeron tecnología militar avanzada, nuevas creencias religiosas, además de cosas negativas como fueron pues enfermedades. Como consecuencia de las enfermedades, las civilizaciones indígenas se enfermaron. Y como aspectos positivos para España, obviamente, la expansión del Imperio Español hacia América, creando las colonias. El siguiente acontecimiento histórico sería la conquista del Imperio Azteca, que fue liderado por Hernán Cortés en una expedición entre 1519 y 1521. Este líder aprovechó las tensiones y guerras civiles que ya existían en el territorio para someter a las civilizaciones. También creó alianzas estratégicas con algunas poblaciones del territorio y además, en comparación con la llegada de Cristóbal Colón, también trajeron enfermedades que debilitaron mucho la población. Finalmente, las tierras conquistadas se integraron al Imperio Español y a esas colonias y fue considerado como la Nueva España. Asimismo, los españoles llevaron al territorio la religión cristiana. Como último acontecimiento histórico tenemos la fundación del Virreinato de Perú. Fue creado para consolidar el control español en un territorio de Sudamérica bastante grande que incluía desde Panamá hasta Chile. Lima, concretamente, fue fundada por Francisco Pizarro, que se convirtió en el centro administrativo del virreinato. Esta región era muy rica en recursos y era destacable por la plata de Potosí como un motor económico importante. ¿Esta colonia cómo funcionaba? Pues básicamente se basaba en la explotación económica y en la evangelización religiosa, es decir, llevaron el cristianismo. Por último, es importante destacar que el virrey actuaba como el máximo representante del rey de España en este territorio y organizaba pues la economía, el territorio en general y las organizaciones. Continuamos con la etapa de las luchas por la independencia. En esta etapa tendríamos los acontecimientos de la Declaración de Independencia de Argentina, la campaña libertadora de Simón Bolívar y la independencia de México. La Declaración de Independencia de Argentina de 1816, o también conocida como la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se proclamó el 9 de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán. ¿Por qué se llevó a una declaración? Pues porque existía una necesidad de consolidar un gobierno autónomo y asegurar un reconocimiento internacional, también respondiendo a amenazas de una posible conquista española y principalmente pues estos fueron los factores que llevaron a la declaración. Además, existían luchas entre centralistas y federalistas que complicaban la estabilidad política en el territorio. Por último, es destacable líderes como José de San Martín, que continuaron la lucha, que posteriormente llevaría a países como Chile y Perú a la independencia. Continuando con la campaña libertadora de Simón Bolívar, fue quien lideró la campaña que resultó muy importante para la independencia de América del Sur.
liberando los territorios actuales de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Esta independencia fue impulsada por el colapso del poder colonial de España tras la invasión de Napoleón. Además, las élites criollas buscaban mayores derechos frente a las restricciones impuestas por la corona. Y por último tendríamos la independencia de México en 1821. La independencia se logró tras más de una década de lucha. Se inició en 1810 con el Grito de Dolores, que fue liderado por Miguel Hidalgo. Esta primera etapa estuvo liderada por insurgentes como él y José María Morelos. Estos dos promovieron reformas sociales y la abolición de privilegios. Finalmente, la entrada del ejército en la Ciudad de México fue el fin del dominio español e inició la nación independiente. Continuó con la formación de los estados independientes, que aquí encontramos los acontecimientos de la creación de la Gran Colombia, la Guerra Civil de El Salvador y la Triple Alianza, la Guerra de la Triple Alianza. La creación de la Gran Colombia fue desde 1819 hasta 1831 y fue creada por Simón Bolívar. La Gran Colombia se creó como respuesta al debilitamiento de las colonias españolas y unificó los territorios de Nueva Granada, que es Colombia, Venezuela, Ecuador y más tarde se unió Panamá. A pesar de que la Gran Colombia se disolvió en 1831 por las divisiones internas, fue un importante interno de integración regional en el contexto de la construcción de nuevas naciones latinoamericanas. La Guerra Civil de El Salvador fue de 1863 al 65. Fue iniciada por las tensiones que existían entre los conservadores y los liberales, en un contexto marcado por la disolución de la República Federal de Centroamérica. Por un lado, los liberales buscaban la separación de la Iglesia-Estado y la modernización del país, mientras que los conservadores defendían todo lo tradicional y la influencia sobre todo de la Iglesia. ¿Qué detonó el conflicto? El presidente Gerardo Barrios, que intentó implementar políticas más progresistas y que fueron rechazadas por los conservadores. Y por último, las fuerzas conservadoras tomaron la capital de El Salvador, derrotaron a Barrios y restablecieron el poder conservador en el país. Por último, la Guerra de la Triple Alianza ocurrió entre 1864 y 1870. ¿Quiénes se enfrentaron en esta guerra? Fue Paraguay contra una coalición de países formada por Argentina, Brasil y Uruguay. Las causas de este conflicto fueron las tensiones políticas y económicas existentes en la región y las disputas que se crearon por el control de las rutas fluviales principales. A esto se le unió que Paraguay, que estaba liderada por Francisco Solano López, buscaba una independencia y expandir su influencia. Como consecuencia, Paraguay quedó completamente destruida y económicamente muy dañada. Situándonos en el siglo XX, las revoluciones y los conflictos. Encontramos la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana y la dictadura militar en Argentina. La Revolución Mexicana llevó del 1910 al 1920 un conflicto social y político que puso fin a la dictadura de Porfirio Díaz. Como la mayoría de revoluciones, surgieron en un contexto de desigualdad extrema, concentración de tierras en manos de hacendados y exclusión de las clases populares. Entonces, las clases populares se rebelaron. El líder Francisco Madero inició el movimiento con el Plan de San Luis, llamando a levantarse contra Díaz. Posteriormente, Díaz renunció en 1911 y hubo un periodo de inestabilidad, con enfrentamientos entre facciones revolucionarias y gobiernos provisionales. La Revolución Cubana de 1953 al 1959 surgió también en un contexto de desigualdad económica, corrupción política y dependencia de Estados Unidos, un hecho importante en esta revolución, ya que el régimen de Fulgencio Batista generaba descontento social
debido a la concentración de la riqueza en manos de aquellos más ricos. Existía mucho autoritarismo y además represión. Como consecuencias más destacables, la revolución logró profundas reformas como la nacionalización de industrias y la redistribución de tierras, ya que antes estaban solamente en manos de aquellos más adinerados. Pasando a la dictadura militar en Argentina, de 1976 al 1983, se inició tras el golpe de Estado de 1976 que derrocó a la presidenta Isabel Perón. La dictadura se desarrolló en un contexto de crisis económica, descontento social y violencia política, entre grupos de izquierdas y de derechas. Los militares justificaron este golpe de Estado como una medida para restaurar el orden en el país. Esta frase nos puede recordar mucho al golpe de Estado de España, como la restauración de orden del país. Y como en muchas otras dictaduras, durante este periodo hubo violaciones de los derechos humanos, incluyendo represión política y la desaparición forzada de miles de personas y la censura de la oposición. Finalizando con los últimos acontecimientos históricos, nos quedaría la etapa de globalización y retos del siglo XXI. Aquí encontramos la implementación del TECLAN, la crisis política en Venezuela, muy reciente, y el acuerdo de paz en Colombia. ¿Qué es esto del TECLAN? En 1994, concretamente el 1 de enero de este año, se implementa entre México, Estados Unidos y Canadá el objetivo de eliminar barreras arancelarias y fomentar el intercambio económico entre estos tres países, conocido como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue un hecho bastante considerado como para modernizar la economía de México y fue importante para aumentar la competitividad. Sin embargo, los sectores vulnerables se vieron afectados, como la agricultura, ya que los pequeños productores, los pequeños comercios, no podían competir contra Estados Unidos. Continuamos con la crisis política en Venezuela, que se inició en 2013. Esta crisis surgió principalmente tras la llegada al poder de Maduro. Las causas económicas más importantes fueron la dependencia del petróleo y la caída de los precios internacionales. A esto se le añadía unas políticas económicas que fallaron completamente, como los controles de los precios, que en cambio generaron una inflación gigante, causando escasez de alimentos, medicamentos y una migración masiva de su población. Y si no fuera poco, la situación política empeoró aún más con la disolución de la Asamblea Nacional en 2017, añadiéndose que en 2019 la comunidad internacional se dividió. Algunos países reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino, mientras que otros apoyaban a Maduro. Continuamos con el acuerdo de paz en Colombia de 2016. Este conflicto armado en Colombia duró más de 50 años, que surgió en un contexto de desigualdad rural o exclusión política y la expansión del narcotráfico en el país. Este acuerdo fue firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en 2016. Este acuerdo principalmente incluía el desarme de las FARC, su transformación en partido político y reformas para abordar la desigualdad rural. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los 10 personajes más importantes de América del Sur y Central. El primero del que vamos a hablar es Pablo Neruda. Nació en 1904 en Chile y murió en 1973 también en el mismo país. Pablo Neruda creció en un entorno marcado por la naturaleza, que esto influiría también bastante en su obra literaria. Y bueno, desde pequeño tuvo un gran interés por la literatura y comenzó a escribir. Su primer artículo fue publicado en el año 1917 y se titula Entusiasmo y perseverancia. Pablo Neruda no es su nombre verdadero, sino que es un seudónimo que adoptó en 1920, adoptado en otro escritor que se llama Jan Neruda. Alcanzó la fama con la publicación de la obra 20 poemas de amor y una canción desesperada en el año 1924.
Pablo Neruda también tenía una gran extensa carrera diplomática y desempeñó su trabajo como cónsul en países como Birmania, España y México. Sus obras en este momento de su vida evolucionaron hacia el surrealismo. Otra cosa que también influyó bastante en su obra fue la Guerra Civil Española y especialmente el asesinato de Federico García Lorca, quien era su amigo. Esto también marcó la temática de su poesía hacia una poesía más comprometida políticamente. Pablo Neruda también fue militante del Partido Comunista desde 1945 y senador y denunció las injusticias sociales en Chile. Tras el golpe militar de 1973, su salud se deterioró rápidamente. ¿Por qué hemos elegido a Pablo Neruda como un autor importante? Pues es porque obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1971 gracias a su poesía, descrita como una fuerza elemental que da vida a los sueños de un continente. El segundo autor que hemos escogido es Rubén Darío, que nació en 1867 en Nicaragua y murió en 1916 en el mismo país. Y bueno, pues Rubén Darío fue conocido como el niño poeta, ya que mostró talento para la poesía desde los 12 años. El estilo en el que se inició fue el romanticismo y tuvo una influencia inicial de Víctor Hugo y Becker, es decir, de autores conocidos. Cuando publicó Azul, su obra de 1888, fue el evento que inició el modernismo literario. Y bueno, su vida personal destaca por estar siempre en constante movimiento. Fue consolidado como líder del modernismo tras la publicación de su obra Prosas profanas y otros poemas de 1896. Y bueno, después de esto, pues fue grandemente influido por la generación del 98 en España. Lo que respecta a su vida personal, pues tuvo 3 intentos de matrimonio fallidos y tampoco gozaba de una gran estabilidad económica. ¿Y por qué hemos elegido a Rubén Darío para este trabajo? Es porque es una de las figuras más destacadas de la literatura, es el máximo exponente del modernismo y también por su gran influencia literaria, que traspasó las fronteras de América Latina, y esto hizo que su temática estuviera también mezclada entre la europea y la latina. También hizo una revolución estética, que es lo que le llevó al movimiento a dar una mayor libertad creativa, y bueno, porque también al fin y al cabo es un símbolo de unidad en América Latina. El siguiente personaje es Simón Bolívar, que bueno, nació en 1783 en Venezuela, que todavía era el Imperio Español, y murió en 1830 en Gran Colombia. Simón Bolívar nació en una familia criolla acomodada, perdió muy pronto a sus padres y bueno, al final pues viajó a Europa para ser educado allí en una de las mejores universidades. Y bueno, aquí pues en la época de la Revolución Francesa se empapó de esta idea revolucionaria. Cuando regresó a Venezuela se unió a los movimientos independentistas y allí lideró también varias operaciones militares como la campaña Admirable. En estas operaciones, pues por su liderazgo y por su acción, se ganó el título de El Libertador. Pero bueno, en todas las batallas que participó, lo que quería era buscar la independencia. ¿Por qué hemos elegido a Simón Bolívar para este trabajo? Es porque también es una de las figuras más influyentes de la historia de América Latina, ya que tuvo un papel crucial en la independencia de varias naciones sudamericanas y porque dio lugar a una gran transformación del continente. La siguiente autora que hemos escogido es Frida Kahlo, que nació en 1907 en México y también murió en 1954 en México. Nació en la Casa Azul, que bueno, posteriormente es el museo que se dedica a ella, y también es una niña que mostró arte desde muy pequeña, pero el problema es que a los 6 años contrajo la enfermedad de poliomielitis. Y bueno, por si eso fuera poco, a los 18 años tuvo un accidente de autobús que cambió drásticamente su vida y bueno, empezó a pintar desde su cama mientras que se recuperaba, pero este accidente la dejó con dolores crónicos hasta su muerte. Su estilo fusiona el arte popular mexicano, el surrealismo y el simbolismo, y sus pinturas más conocidas son Las dos Fridas de 1939, La columna rota de 1944 y Autorretrato con collar de espinas de 1940. En lo que respecta a su vida personal, pues tuvo una relación con Diego Rivera, pero esta fue muy convulsa. También destaca porque Frida Kahlo era abiertamente bisexual, algo que era revolucionario para la mujer de aquella época. Y durante toda su vida fue defensora de causas sociales y políticas, lo que la ha convertido en un icono del feminismo. El por qué hemos elegido a Frida Kahlo para este trabajo es porque es una figura histórica de gran relevancia y ha tenido a lo largo de su vida diversos impactos en diversos ámbitos como el arte, el feminismo y el activismo político. Revolucionó la pintura
y también tuvo un papel crucial en la difusión de la cultura mexicana. También pues cosas como ser una mujer que pintaba y ser además abiertamente bisexual, pues dio un gran desafío mucho a las normas sociales que había en la época. El siguiente famoso personaje conocido que hemos elegido es Ernesto Guevara. Nació en 1928 en Argentina y murió en 1967 en Bolivia. Algo que poca gente sabe, que es curioso, es que Ernesto Guevara estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires y fue ahí cuando se interesó por las enfermedades relacionadas con la pobreza. Hizo numerosos viajes por América Latina y donde se expuso a las desigualdades. Y esto pues, fue lo que consolidó su deseo de combatir la pobreza y la opresión. En 1955 conoció a Fidel Castro y se unió a él para derrocar al dictador Fulgencio Batista. Pues primero se unió a la lucha como médico, pero rápidamente se convirtió en un gran líder militar. Cuando el régimen de Batista cayó, asumió diversos cargos en el nuevo gobierno. Y bueno, respecto a sus ideas, pues creía en la revolución socialista y escribió varios manuales sobre ello. Fue ejecutado en 1967 en La Higuera. ¿Por qué hemos elegido a Ernesto Guevara para este trabajo? Es por su gran importancia histórica, debido a su impacto en los ámbitos político y social, y también porque cambió la historia del socialismo y del comunismo, además de la historia del continente. Su legado es muy controvertido, pero su influencia histórica es innegable. El siguiente artista que hemos escogido es Paulo Coelho. Nació en 1947 en Brasil y bueno, sigue vivo, tiene 77 años. Paulo Coelho nació en una familia de clase media pero bastante conservadora y desde joven se interesó en la escritura, pero claro, esto chocaba fuertemente con los ideales que tenían sus padres. Es por esto que a los 16 años él fue ingresado en una clínica psiquiátrica y fue víctima hasta de terapias como el electroshock. En la década de los 70, bueno, ya pudo salir de ahí. En la década de los 70 se sumergió de lleno en el mundo artístico. Llevó durante toda su vida un estilo de vida bohemio y empezó a trabajar como letrista para muchos músicos reconocidos y también empezó a experimentar con nociones de magia y ciencia oculta. Lo que pasa es que en 1986 realizó el Camino de Santiago y este cambió su vida drásticamente. Dejó todos sus hábitos, toda la vida bohemia que llevaba y comenzó a escribir sobre temas relacionados con la búsqueda de identidad personal y sentido de la vida. En ese mismo año publicó El alquimista, que es su obra literaria más importante, y bueno, siguió trabajando en la misma temática. ¿Por qué hemos elegido a Paulo Coelho? Es porque es una de las figuras más influyentes de la historia contemporánea y porque inspira a lectores a transformar su vida. También es porque es uno de los autores más leídos y traducidos de todo el mundo y porque fue nombrado también mensajero de la paz de la ONU por la temática que incluían su libro. El siguiente personaje es Eva Perón. Nació en 1867 en Nicaragua y murió en 1916 también en Nicaragua. Y bueno, ella nació en una familia rural humilde y con 15 años decidió trasladarse a Buenos Aires para cumplir su sueño, que es ser actriz. Y bueno, consiguió tener cierto renombre como actriz de radioteatro y más tarde en el cine, pero su vida cambió en 1945 cuando conoció a Juan Domingo Perón. Pues al año siguiente se convirtió en presidente y ella pues en la primera dama. Y esta pues se tomó un papel muy activo en su puesto. Incluso en 1951 el partido le propuso que se presentara vicepresidenta, pero al final rechazó la candidatura y murió a los 33 años por cáncer cervical. ¿Por qué hemos elegido a Eva Perón? Pues porque tiene una importancia histórica bastante grande, ya que tuvo un papel activo en vez de restringirse a los roles simbólicos que conllevaba su cargo. Y también hizo varias obras sociales como la Fundación Eva Perón, fundada en 1948, y esta pues se dedica a organizar iniciativas para combatir la pobreza, construir hospitales, escuelas, para distribuir ropa y alimentos, para ayudar a los que más lo necesitan. También por la fundación del Partido Peronista Femenino. Aparte de defender el sufragio femenino, que se consiguió al final en 1947, fundó este partido para que las mujeres pudieran participar de manera activa en la política. El siguiente personaje del que vamos a hablar es Manuel Belgrano. Este nació en 1770 en Buenos Aires, que por aquello entonces también le pertenecía al Imperio Español, y murió en 1820, también en Buenos Aires, pero ya era independiente. Manuel Belgrano nació en una familia acomodada que le permitió pues una educación de calidad. Tuvo la oportunidad de moverse a España y de estudiar Derecho en la Universidad de Salamanca. Aquí fue donde se impregnó de las ideas de la Ilustración. Cuando regresó a su país se convirtió en secretario del consulado y impulsó diversas reformas económicas y sociales que había aprendido en España. Estas reformas económicas incluyen leyes a favor de la igualdad de las mujeres y de los indígenas.
Manuel Belgrano apoyó la Revolución de Mayo de 1810, que fue el inicio de la independencia del Virreinato del Río de Plata. Y los siguientes años pues solamente realizó labores siguiendo esta línea de buscar la independencia. Sus últimos años estuvieron marcados por problemas económicos de salud. ¿Por qué hemos elegido a Manuel Belgrano? Pues porque es uno de los líderes más destacados de la lucha de la independencia de las Provincias Unidas del Río de Plata, que es la actual Argentina. Además porque es un personaje bastante reconocido por ser el creador de la actual bandera de Argentina, que, bueno, en su honor se celebra el 20 de junio el Día de la Bandera. El siguiente personaje es Gabriel García Márquez, que nació en 1927 en Colombia y murió en 2014 en México. Bueno, los primeros años de vida de García Márquez, fue con su abuelo, que fue educado por ellos. Y bueno, cuando su abuelo falleció, se tuvo que ir de nuevo con sus padres, pero estos lo enviaron fuera a estudiar Derecho a la Universidad de Colombia. No terminó la carrera, ya que su verdadera pasión era la escritura, y comenzó a escribir inspirado en autores como Kafka. Comenzó a trabajar también como periodista en importantes periódicos y en paralelo seguía escribiendo sus propias obras. En lo que respecta a su vida personal, se casó con Mercedes Barcha, quien nunca dejó de apoyarlo a pesar de todas las dificultades que tuvo a lo largo de su vida. Tuvo una vida itinerante, como hemos dicho, su mujer nunca lo abandonó, hasta que enfermó de cáncer linfático, y aunque lo superó, su salud quedó tan dañada después de esto que acabó muriendo. El por qué hemos elegido a García Márquez para este trabajo es porque ha dejado un importante legado en la literatura. En 1982 recibió el Premio Nobel de la Literatura, que fue reconocido por su capacidad para captar las complejidades en la vida de América Latina. Sus obras más importantes son 100 años de soledad, publicada en 1967, y El amor en tiempos de cólera, en 1965. Fue uno de los autores más leídos y queridos por el público del siglo XX y hemos pensado que por eso es importante que estuviera en esta presentación. El último autor del que voy a hablar es Rafael Carrera, que nació en 1814 en Nueva Guatemala y murió en 1865 en la República de Guatemala. Y bueno, sus primeros años de vida fue en condiciones de pobreza, lo que lo vinculó profundamente con las comunidades rurales de las que él pertenecía, de las que él venía, y nunca llegó a recibir una educación formal como tal. Pero bueno, él fue emergiendo como líder en la política porque el país estaba en un estado de bastante inestabilidad, y al final pues fue el líder de la insurrección que se dio apoyado por los campesinos, por estas clases marginales. Sus tropas, consiguió reunir tropas y derrotaron al gobierno en 1838 y gobernó al país de manera intermitente hasta 1844, que se convirtió en presidente vitalicio. Al final Rafael Carrera falleció por una enfermedad crónica y dejó tal vacío de poder que su muerte fue el inicio de un periodo de división y conflicto en el país. ¿Por qué hemos elegido a Rafael Carrera? Pues es porque un líder que gobernó de manera autoritaria y conservadora, es decir, tiene un legado bastante controvertido, pero lo hemos escogido porque marcó un antes y un después en la historia de Centroamérica en el siglo XIX y su importancia histórica es inigualable. Y hasta aquí los personajes, os dejo ya con mis compañeras con el resto de la presentación. Para ir finalizando con nuestra presentación, ahora es el turno del punto 6, que es la comparación con Europa, porque mientras que mis compañeras han hablado de toda la historia de América Central y América del Sur, ahora es el turno de compararlo con Europa, con sus etapas y sus breves características. Vale, podemos dividir la historia de Europa en Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea y una nueva que podríamos incluir, que es la Edad Digital. En primer lugar, encontramos el periodo precolombiano, como ya han dicho mis compañeras, que abarca hasta 1942. Y en Europa se corresponde con la Edad Antigua y la Edad Media. Principales diferencias. En América había civilizaciones mayas, aztecas e incas con avanzados conocimientos en astronomía, matemáticas y organización social. Sin embargo, en Europa, en la Edad Antigua, podemos decir que data aproximadamente desde el 3000 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Podemos decir que esta etapa se caracteriza por el surgimiento de civilizaciones que establecieron bases para las culturas y sociedades posteriores. Y se dice que surge desde los primeros asentamientos urbanos hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. En segundo lugar, a la Edad Antigua le sigue la Edad Media, que va desde el siglo V hasta el siglo XV. Y es un periodo que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el inicio del Renacimiento y la caída de Constantinopla.
Fue una época de profundos cambios políticos, sociales y culturales, y se divide en 3 etapas principales: Alta Edad Media, Plena Edad Media y Baja Edad Media. Sin embargo, aún de estar tan lejos, encontramos unos ciertos paralelismos en ambas culturas y civilizaciones, que es la dependencia de economías agrícolas y sistemas jerárquicos de poder, donde había un mandamás que a los demás se le debían a él. El siguiente periodo que le sigue a América Central y América del Sur es la conquista y colonia, que va desde 1492 hasta 1812. Pero en Europa tenemos las mismas características porque era la Edad Media y parte de la Edad Moderna, que desarrollaremos plenamente en la siguiente etapa americana. En este periodo, las diferencias clave es que en Europa ya el descubrimiento y la expansión fomentan un renacimiento económico y cultural, mientras que en América implicó la destrucción de civilizaciones y cambios radicales. Como ya hemos comentado, no se corresponden las mismas etapas en América Central y del Sur con las de Europa, y mientras que allí la etapa de conquista y colonia abarca hasta 1825, en Europa se corresponde con la Edad Moderna y parte de la Edad Contemporánea. Mientras que en América había influencia de la Revolución Francesa e ideas de la Ilustración y un protagonismo de líderes como Simón Bolívar y José de San Martín, en esta etapa vamos a explicar la Edad Moderna de Europa, que consta desde la caída de Constantinopla en 1453 hasta la Revolución Francesa en 1789. Fue un periodo de profundas transformaciones en todos los ámbitos: político, social, económico, cultural y religioso. Y los principales paralelismos es que se encuentran movimientos contra el antiguo régimen en ambas regiones, pero en Europa predominan cambios dentro de los estados existentes, mientras que en América quieren hacer y surgir nuevos estados. La siguiente etapa de América Central y América del Sur es el siglo XX, revoluciones y conflicto. Y en Europa podemos definir la edad contemporánea, que data entre 1789 y 1999. La edad contemporánea está marcada por profundos cambios políticos, económicos, sociales y culturales que transformaron la estructura de Europa y del mundo. Es la era de las revoluciones, nacionalismos, guerras mundiales y avances tecnológicos, pero también de tensiones ideológicas y conflictos globales. El paralelismo podemos decir que son las luchas ideológicas, económicas, sociales, pero en Europa también se afronta el reto de reconstruirse tras 2 guerras mundiales. Por último, el último periodo es la globalización y retos del siglo XXI, mientras que en Europa se corresponde con la edad digital. También coinciden en la fecha desde 1999 hasta la actualidad. En América podemos destacar retos como desigualdad, migración masiva y cambio climático, mientras que en Europa podemos decir que esta era representa el auge de tecnologías de la información y se considera un periodo de transformación global en política, económica, cultura y sociedad. Como paralelismo podemos encontrar que ambos enfrentan retos globales, pero Europa tiene instituciones supranacionales como la Unión Europea, mientras que América del Sur y Central se enfrenta a problemas de cohesión regional. Como conclusión, podemos decir que nuestro trabajo destaca la importancia de estudiar la historia desde diferentes puntos de vista e ir más allá de las versiones tradicionales que normalmente dejan apartadas las comunidades marginales. A través de este estudio de la historia de América Central y del Sur, podemos destacar influencias culturales, coloniales y políticas que han transformado las sociedades actuales. Es de gran relevancia comprender los distintos acontecimientos para poder conocer mejor las raíces culturales y políticas de esa región. Asimismo, el enfoque que incluye tanto los eventos importantes como las acciones de personas clave en la historia facilita una comprensión del pasado. Y por último, destacar que la percepción de la historia en Europa y en América Latina es diferente, por lo que es importante conocer ambas versiones de la historia. Por último, daros las gracias por escucharnos y aprender sobre la historia de América Central y América del Sur.